Hola, hola, bendiciones. ¿Cómo están en este hermoso día? Yo espero que muy bien, así como lo estoy yo, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, son grandes en extremo. Dios es un Dios bondadoso y esa palabra bondad abarca una infinidad de variedades que tiene Dios para amarnos. Es misericordioso, amoroso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Dime tú cómo no vamos o debemos de estar agradecidos con nuestro Dios. Te doy la más cordial bienvenida a tu programa, Un Nuevo Comienzo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por no dejarnos. Como comienzo en este día, ¿qué te parece que sí le damos gracias a Dios? Así que únete conmigo y simple y sencillamente digámosle: Dios Todopoderoso, te damos muchísimas gracias por un día más, por un nuevo amanecer, una nueva oportunidad. Gracias, Dios eterno, porque tus misericordias siguen siendo nuevas cada mañana, así como lo dice tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera. Gracias, Señor, por todo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido una bendición muy especial para cada uno de los oyentes. También te pido, Señor, que guíes mi vida, que me dirijas, que hable conforme a tu voluntad y no conforme a mi voluntad. Padre, en tus manos me pongo. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén. Y bueno, mis amigos, vamos a continuar el día de hoy terminando el capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Juan. Hoy vamos a leer del versículo 7, al versículo 21. Y vamos a ver en estos versos ¿por qué debo de amar? Otra vez, estos versos nos van a invitar a amar. ¿Por qué tanto la insistencia en amar? Y también vamos a encontrar cómo es que Dios nos amó, porque Dios es nuestro primer ejemplo de amor. Dios es amor, por eso Él quiere que amemos. Pero vamos a descubrir esto conforme vamos leyendo. En el capítulo 2 de este mismo libro, el apóstol estaba diciendo que los que dicen que están en la luz, pero que aborrecen a sus hermanos, prácticamente estás mintiendo, no estás en la luz, aún estás en tinieblas. Y luego en el capítulo 3 dice que los hijos de Dios aman a sus hermanos. Y en esto se hace una diferencia, quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Esto a mí me pegó muy fuerte porque muy claro te lo dice ahí. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Ahora, somos hijos de Dios, ok. Entonces deberíamos estar amando a nuestros hermanos, así, con sus imperfecciones, con ese amor ágape. Y también nos dice en el capítulo 3 que sabemos esto, que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. Así que si no amamos a nuestros hermanos, no hemos pasado de muerte a vida. Acuérdate que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que dice lo dice de esta manera, en esta expresión. Porque sin Cristo seguimos muertos. Con Cristo tenemos una vida nueva. Ok, estamos en Cristo, tenemos vida nueva. Bueno, deberíamos de estar amando a nuestros hermanos. Y eso fue lo que estuvimos viendo en el capítulo 2, capítulo 3. ¿Por qué hablo de esto? Porque otra vez Juan nos lo va a repetir, pero ahora de otra manera. Vamos a ver cómo es que lo expresa en esta ocasión. Dice así la palabra de Dios, capítulo 4 de Primera de Juan. Versículo 7 en adelante. Queridos amigos, lo voy a leer en una versión más entendible para nuestra mejor comprensión, ¿ok? Dice así: queridos amigos, sigámonos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Dios envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todo el que vive en amor vive en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y en esto muestra que no hemos experimentado plenamente el amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Fin de nuestra cita y terminamos el capítulo 4. Gracias a Dios, yo no sé a ti, pero yo he aprendido mucho, me ha confrontado mucho la palabra de Dios en esta área del amar, porque a veces nos jactamos bastante de decir, yo soy cristiano o yo soy hijo de Dios, pero cuando nuestro prójimo nos hace algo, cuando nuestro hermano nos habla de nosotros, etcétera, etcétera, nos ponemos, dicen por ahí, como polvorita, ¿verdad? Que donde caiga una chispa encendemos, explotamos, no nada más nos encendemos, explotamos. Entonces, esto me ha confrontado a mí en lo personal, porque llego a la conclusión de que, híjole, yo necesito más y más del amor de Dios. Necesito conocerlo más. Y otra vez nos dice aquí el apóstol, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué nos vuelve a invitar otra vez a amarnos? De hecho, en el Evangelio de Juan también nos insta, ámense unos a otros, ámense. Qué bello espíritu tenía este apóstol llamado Juan. Tenía un espíritu apacible, un espíritu tierno. Yo puedo decir que su fruto hablaba mucho de que Dios estaba en él, porque Juan mostraba amor. Juan hablaba de esta expresión de amor, diciendo, Dios es amor, yo tengo que amar, pero ustedes, hermanos, también se deben de amar. Inspirado por el Espíritu Santo, escribía estas notas. Ámense, él reflejando el amor de Dios. Pero, ¿por qué nos debemos de amar? Porque muchas veces podemos pensar, bueno, pues si yo no quiero amar, ¿por qué me estás obligando a amar? Y no es una obligación, es que te estoy
insistiendo, porque la palabra de Dios nos está insistiendo. ¿Pero por qué? Bueno, otra vez te vuelvo a repetir, sencillamente porque Dios es amor. Y cuando entiendes eso, o deberíamos de entender eso, para poder entender por qué yo debo de amar a mis hermanos, por qué yo debo de amar a Dios. Así que creo que esta va a ser la clave de todos estos 2 capítulos atrás que hemos leído y de este capítulo del 7 en adelante. La clave va a ser entender yo como creyente por qué debo de amar. Cuando yo entienda esto, creo que me va a ser muy fácil amar. Vamos a primero a entender que número 1 es un mandamiento, ¿sí? Lo veíamos en el último capítulo, versículo, que estábamos leyendo. Él nos ha dado el siguiente mandato. O sea, ¿sabes por qué tienes que amar? Simple y sencillamente porque Dios dijo que debemos de amar. Y no podemos luchar contra su palabra, porque entonces al estarle diciendo, ¿pero por qué le estamos diciendo? Lo que tú me mandas no me gusta. Como cuando mandamos al niño a tirar la basura y que diga, ¿y por qué? Yo no quiero. Está en contra de lo que le estamos mandando y como papás nos vamos a poner fúricos. ¡Ey, chamaco! ¿Cómo que no quieres? Órale, obedézcame, vaya a tirar esa basura. Entonces Dios nos está dando ese mandamiento. Y si no lo queremos obedecer, bueno, pues nos las vamos a ver con Dios al final, ¿verdad? Número 2. Y esto a mí me encanta de nuestro Dios. Él nos dio ejemplo de amor. A mí me fascina, entre más escudriño su palabra, me fascina el carácter de Dios. Y me deja como anonadado, dijeran por ahí. Porque cuando Dios nos manda algo, en ese mismo momento Dios dice, yo ya te di ejemplo. Así que no te estoy pidiendo nada fuera de la realidad. No te estoy pidiendo algo que yo no haya hecho. Yo ya lo hice, por eso te pido que lo hagas. Y yo ya lo hice, yo creo que Dios va a decir, no tienes idea la satisfacción tan grande que es hacer esto. Y Él quiere compartirlo con nosotros. Mira, Él no es un Dios egoísta que se queda solamente con, esto es bonito para mí y ya. No, Él lo comparte. Entonces Él nos ha dado ejemplo de amor. Y dice ahora, ámense. Y tenemos que entender que el ejemplo de amor que Dios nos dio es un amor ágape. Y hemos dicho que esa clase de amor es un amor incondicional. Es un amor que no tiene condiciones. Es un amor que se da del todo por el todo. Es una clase de amor que, wow, cuando nosotros llegáramos a tener ese amor, creo que la vida ahora sí sería color de rosa. Pero esto cuesta, mis amigos. Sí, yo sé que cuesta, pero lo podemos lograr. Tenemos que intentarlo. Así que el apóstol recalca como diciéndonos, tienes que amar, pero también nos recalca algo muy importante, el por qué. Así que ya vimos 2 razones. Una es porque es un mandamiento. Otra es porque Dios nos ha dado ese ejemplo. La tercera es porque Dios es amor. Dios es la misma esencia del amor. Así que por eso debemos de amar a los demás. Y número 4, aquí es donde quiero llegar. Porque Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Esta fue la prueba de amor más grande que Dios pudo habernos dado. Dios enviando a su Hijo unigénito a morir por la humanidad. Ahora, no olvidemos que tú y yo no teníamos salvación por nuestros pecados, porque podemos decir, bueno, pero pues ¿para qué envió Dios a su Hijo a morir por mí? ¿Yo qué culpa tengo de que Dios lo haya enviado?
¿Eso fue cosa de Dios que Él quiso enviarlo? Pues no, déjame decirte que tenía una razón muy grande, y es esta, que tú y yo éramos pecadores, somos pecadores. Estábamos camino a la condenación. Ay Dios, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. En otras palabras, como tú y yo somos pecadores, nacemos con esa naturaleza pecaminosa, por tal motivo íbamos camino a la condenación, íbamos camino a la muerte, pero esa muerte no era nada más como, oh, yo me muero, descanso en paz y ahí se acabó todo. No, hay algo después de eso, y era una condenación, un infierno o la gloria con Dios. Ahora, Dios no era ese el propósito de Dios al crearnos. Pero desde nuestros antepasados, Adán y Eva, que pecaron haciéndole caso a Satanás, la serpiente, ahora nosotros venimos también con esa naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿cómo Dios se podía acercar a nosotros? Recordemos que Dios es un Dios santo, un Dios santísimo. No puede Él ni siquiera ver el pecado. Entonces no se podía acercar a nosotros porque nosotros estamos en pecados, en delitos, en pecados. Tenía que existir una manera para que Él se pudiera acercar a nosotros, porque ese es el deseo de Él, acercarse a nosotros. Y nosotros hemos nacido también con esa naturaleza y con esa necesidad de querer adorar, ¿sí? Y el propósito era adorar a Dios. En nuestros pecados nos hemos desviado adorando a otras cosas, pero el propósito de Dios por el cual nos creó era para la alabanza y la adoración a Él, al Dios poderoso, al Dios creador del universo. Así que Él pone en el Antiguo Testamento una manera como podían ser perdonados los pecados del pueblo, y de esta manera Dios podía acercarse a su pueblo y su pueblo a Él. ¿Cuál era esta manera? Bueno, que los sacerdotes que Dios escogía, Dios elegía a un grupo de personas, eran los sacerdotes, los santificaba, los purificaba a través del sumo sacerdote, y entonces ellos podían ir a hacer expiación por los pecados del pueblo una vez al año. Se hacía este sacrificio, se ponía el altar, y ahí sobre el altar se mataba este animalito que tenía que ser puro, sin mancha, un cordero, se rociaba esa sangre, se hacía un rito. Esto lo podemos ver ahí en los primeros libros del Pentateuco. En Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio podemos encontrar todos estos ritos que se hacían en el Antiguo Testamento, y uno de ellos era para el perdón del pecado del pueblo. Ahora, este sacrificio, dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, dice que estos sacerdotes entraban una vez al año, ofrecían este sacrificio, pero Jesucristo hizo algo especial. Dice así la palabra de Dios en el libro de Hebreos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Este era el propósito por el cual Dios envió a su Hijo, para que ahora su Hijo se presentara por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio en el mundo. Está diciendo, si Cristo hubiera hecho un sacrificio como lo hacían en el Antiguo Testamento, pues Cristo hubiera tenido que morir muchas veces. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez,
y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo. Y no muchas veces como lo hacían en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento, los pecados del pueblo, solamente la sangre de este cordero cubría. Pero el sacrificio de Jesucristo, dice su palabra, que aparece para quitar los pecados del mundo. Esta era la idea, que a través de su sacrificio, a través de esa sangre preciosa que fue derramada en ese madero, en esa cruz, nuestros pecados fueran borrados, limpiados. ¡Qué maravilloso! Este sumo sacerdote que representó nuestro Jesucristo no hizo lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, cubrir nada más. Pero ¿y cuando se desgastara esa cubierta? ¿Qué iba a pasar? Iban a estar ahí los pecados nuevamente. Y mira qué maravilloso Jesucristo, cuando dice su palabra, ahorita lo vamos a ver esto, que cuando tú y yo creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, su sangre preciosa no cubre nuestro pecado, su sangre preciosa borra nuestro pecado, es decir, borrón y cuenta nueva. Dios no tiene anotados ahí. En el libro de Miqueas dice que Dios perdona nuestros pecados, los arroja a lo profundo de la mar y que nunca más se acuerda de ellos. No tiene memoria de lo que hicimos ayer. Y yo a veces le digo, Señor, estoy platicando con Dios en oración. Le digo, Padre, yo me acuerdo que yo hice esto y hice lo otro. Hace muchos años. No sé si te acuerdas, y luego me viene la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Me la revela y dice, ya me olvidé, Elisa. Le digo, ay, gracias por haberlo olvidado. Entonces a mí lo que me hace cuando recuerdo mi pasado, me hace entender el amor de Dios y su misericordia y me hace amarlo con más intensidad. Y más porque Él se olvidó ya de eso. Ahora, este fue el sacrificio perfecto que hizo Jesucristo. ¿Por qué? Por amor, para que tú y yo no tuviésemos que pasar ese sacrificio, porque aunque tú y yo hubiésemos hecho ese sacrificio, ¿qué crees? No podríamos alcanzar la vida eterna, porque el sacrificio que se tenía que ser de una persona perfecta. Y tú y yo nunca podremos alcanzar esa perfección sin Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice su palabra que fue el único que vivió en carne sin pecado. Fue tentado también como nosotros, pero no pecó. Por eso solamente Él pudo hacer ese sacrificio perfecto y ir ante el Padre por nosotros. Yo lo veo de esta manera. Es una manera que a mí se me figura, ¿ok? Es de acuerdo a lo que dice su palabra. Dios el Padre no puede ver al pecador, ¿ok? Pero Él quiere tener relación con nosotros, su creación. Entonces, ¿cómo lo tiene que hacer? Viene Jesucristo, yo veo a Cristo, veo su sacrificio, me abrazo de ese, lo tomo para mí y digo, sí, yo creo que necesito un Salvador y mi único y suficiente Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios, del Dios eterno. Yo creo en Él y yo quiero hacer su voluntad. Su Espíritu Santo viene a mi vida. Jesucristo viene a mi vida. Entonces, cuando Dios quiere tener una relación con Elisa, voltea y me ve perfecta y dice, oh, Elisa está perfecta, Elisa está limpia, me está llamando, yo quiero tener una relación con ella. Y viene y tiene relación conmigo. Me ama, me cuida, me protege. Yo sigo pecando porque estoy en esta carne, no practicando el pecado, aclarando, porque no quiero que te agarres de aquí, puedes pecar. No podemos pecar, no debemos de pecar. Pero en esta naturaleza pecaminosa vamos a pecar. Ok.
yo sigo pecando, pero Dios me ve a través de Cristo perfecta, porque su sacrificio de Jesucristo borró mis pecados y Dios ya no los ve. Y dice, Elisa, yo la amo. Puede estar en mí ahora Dios y yo en Él, por el amado Jesucristo que está entre nosotros. Dice su palabra que Él es el único que está intercediendo ante el Padre por mí. Me imagino a Jesús diciendo, no, mira, yo ya le borré sus pecados con mi sangre. Padre, ven a ella. Mira, ten misericordia de ella otra vez. Sí se equivocó Dios, pero aquí estoy yo, mira, ya borré sus pecados. Qué maravilloso el amor de Dios. Esto, mis amigos, mis amigas, nos tiene que hacer amar a nuestros prójimos, amar a nuestro hermano, porque Dios tuvo compasión de nosotros. Ay, perdón. Era necesario este sacrificio para poder tú y yo tener esperanza en esta vida. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Lo hemos visto capítulos atrás, es que el día que muramos lo vamos a ver y que vamos a estar con Él literal, cara a cara. Y ese día viene pronto y este cuerpo pecaminoso va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo que ahora ya no va a pecar, que ya no le va a doler nada. Y esta esperanza, los que tenemos esta esperanza en Dios, nos mantenemos vivos, fuertes, siguiendo adelante. No nos vamos a dar por vencidos. Perdón. Número 5. Sabiendo que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios envió a su Hijo, sabiendo quiénes éramos. Dios envía a su Hijo a morir por nuestros pecados, por los pecados del mundo. Ahora, ¿quién tiene ese perdón? Solamente aquel que crea en Jesucristo como el Salvador y deje de practicar el pecado. ¿Cómo lo vamos a dejar de practicar? A través de su Espíritu Santo. Solos no podemos. El Evangelio de Juan lo expresa de esta manera. Dice así la palabra de Dios. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él, escucha mi amigo, si tú aún no crees en Jesucristo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, hablando de Dios, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden descubiertos. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, es decir, nos acercamos a Cristo, para que otros puedan ver que estamos haciendo lo que Dios quiere. Mira cómo tiene relación Dios o tiene que tener relación Dios en nosotros para que haya cambios en nuestra vida. Muchas veces, no sé si te has encontrado, vamos a poner un ejemplo del borracho, ¿verdad? Que toca fondo y dice, no más, ahora sí me voy a anexar y me voy a estar ahí anexado y se me va a quitar lo borracho y esto y que lo otro y bueno. Y sí, muchos tardan 1 año, 2 años y salen y duran limpios 1 año, 2 años, 3 años, pero al 4.º año les entra la tentación. Acuérdate, estamos en este cuerpo de pecado.
Les entra la tentación. No, es que, no, bueno, una nomás, una. Y luego la carne dice, ay, una no es ninguna, dos. Y ya después se pierde el sentido y bueno, tres, y otra vez recaes. He escuchado algunos testimonios de este tipo de personas, tanto drogaditos como alcohólicos, que dicen que ellos, para poder estar limpios, tienen necesariamente, obligatoriamente que estar apegados a los lugares donde son anexados. Alcohólicos Anónimos o, bueno, fue el que se me vino a la mente, pero hay muchos lugares de estos. Tienen que estar ahí toda la vida. A lo mejor ya no internados, pero tienen que estar apegados al programa para poderse mantener limpios toda la vida. Y les cuesta mucho. Dicen ellos, es que es una lucha tan fuerte. Bueno, cuando nosotros venimos a Cristo, su Espíritu Santo quita esas cosas de nosotros. Ahora, ¿tenemos esas tentaciones también? Sí. Pero su Espíritu Santo que mora en nosotros, decía aquí la palabra de Dios que muchos no se quieren acercar a Él porque ven sus pecados y no quieren dejar de pecar. Que cuando nosotros estamos en la luz, esa luz nos revela, no, Elisa, eso que estás pensando no está bien. Ay, Espíritu Santo, perdóname, ayúdame. Y se va esa tentación, se va ese mal pensamiento, porque el Espíritu Santo de Dios que mora en mí me ayuda en mis debilidades. Y entonces yo tengo que mantenerme apegado a Cristo, apegado a la luz, a mi Señor Jesucristo, a mi Salvador, para no pecar. Y no nos va a costar. Esto es más hermoso, no nos va a costar. Allá creo que tienes que hacer un pago, cosas así. Qué triste que muchos no se quieren acercar a Él. Qué triste que muchos no quieren creer en Jesucristo y confesarle como su único y suficiente Salvador con todo su corazón y de hecho. Porque fíjate que hay muchas personas que andan por las calles confesando esto, pero no lo creen de corazón. Solamente porque alguien les dice, oye, ¿te gustaría hacer una oración y decirle a Jesucristo que entre tu corazón y bla, 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 bla? Oh, sí. Pero fue de dientes para afuera. Y sus vidas no cambian. Tenemos que creer en Jesucristo, pero para eso tenemos que entender el amor de Dios. Entonces, cuando yo entiendo, wow, lo que Él hizo por mí, ¿a dónde yo iba? De verdad, mi amigo, mi amiga, si tú no vienes a Cristo, lo dice su palabra, al morir vamos camino al infierno. Y a mí me duele también mi familia. Y yo digo, Padre, mi oración es todos los días que ellos te conozcan un día, para que al morir estén en la gloria contigo y nos podamos volver a ver. Esta es la esperanza del creyente. Todo esto que hizo Dios de mandar a su Hijo, encarnar Él mismo, morir Él mismo por nosotros, es para que ahora tú y yo tengamos, en vez de una condenación eterna, una vida eterna. El amor está centrado en el testimonio de Cristo. Cristo ya dio ejemplo. Cristo fue ejemplo. Veámoslo a Él. En otras palabras, Él nos da ese testimonio de amor porque dio su vida. Él pudo verse negado. Él pudo haber dicho, yo no lo quiero hacer. Padre, no quiero hacerlo. Manda a alguien más. Pero Él sabía que era necesario que Él lo hiciera porque nadie más lo iba a poder hacer. Entonces no le importó. Él ya sabía lo que le iban a hacer. Ya estaba escrito. Ya estaba escrito que su rostro iba a ser desfigurado, que su cuerpo iba a ser traspasado. Ya estaba escrito, Él lo sabía.
y dijo, yo soy el único que lo puedo hacer, lo tengo que hacer por amor a Elisa, por amor a Juan, por amor a Pedro, a Lorena, a Gabriela, ponte tu nombre ahí, por amor a ti. Era necesario y lo hizo sin condiciones. No dijo, voy a morir, pero más les vale que crean en mí. No, no lo hizo de esa manera. Eso muestra su amor. Y el amor, mis amigos, el amor de Dios que mora en nosotros es la confianza que nos hace decir que si yo muero ahorita mismo, yo me voy con mi Padre Celestial. Eso seguían diciendo nuestros versos que estuvimos leyendo. No voy verso por verso. Quise hacerlo de esta manera, encerrando todo en un solo. Nos sigue diciendo, si nosotros permanecemos en Él, el amor de Dios en nosotros, eso nos tiene que hacer tener esa plena confianza de que si yo muero hoy me voy con Él. Y me tiene que hacer quitar ese miedo de que si muero, dice que el amor de Dios es la confianza de los cristianos en medio del juicio. En otras palabras, vamos a llegar ante el juicio. ¿Cómo lo decía aquí? Me gustó cómo lo explica esta versión. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿De una perfección como humanos? No. Este amor perfecto está diciendo el amor maduro en Cristo, que ya no somos niños espirituales, sino maduros espiritualmente. Bueno, ese amor va a echar fuera todo temor, todo miedo. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Yo me recuerdo, o más bien, se nos ha enseñado por muchos años que más nos vale, o sea, en esta expresión, más vale que te portes bien, porque si hoy mueres y tú no te portaste bien, vas al infierno. Más vale que andes derechito. Incluso yo me recuerdo que esta expresión también lo hacemos como papás, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, porque esto nos hace pensar que si nosotros le metemos miedo a las personas no van a pecar. Y esto no es así. Tú puedes meterle miedo a las personas van a seguir pecando. Ahora, cuando yo estoy en Cristo y el amor de Dios está en mí, yo voy a dejar, gracias a su Espíritu Santo, voy a dejar de practicar el pecado. Porque esto habla de que yo estoy en Cristo. Si yo sigo practicando el pecado, entonces no estoy en Cristo. Ok, ya estoy en Cristo, ya dejé de practicar el pecado, su Espíritu Santo mora en mí. Entonces su Espíritu Santo me va a ayudar a no pecar. ¿Esto quiere decir que no peco? No. Porque a lo mejor se me atravesó un señor ahí y yo iba bien a gusto manejando y de repente se me atravesó alguien y yo frené. Mi expresión en esta humanidad es, hasta lo maldigo, ¿verdad? Ahí muero, pero yo me voy con Cristo, porque Jesucristo está intercediendo por mí al Padre. Yo tengo que vivir con esa plena seguridad. Yo tengo que vivir con esa plena libertad. Yo no puedo vivir con miedo. Ay, yo dije esto. Ay, Señor, por favor. Ay, híjole, no. Ay, y si se murió y ay, quién sabe si estará en la gloria. Ay, pues ya ves. No, cuando yo estoy en Cristo, me da la plena seguridad de mi salvación. Y esto es algo hermoso, que vale la pena seguir a Cristo, porque tenemos esta seguridad y vivimos sin miedo, sin temor. Yo llego ante el Padre, sí le he fallado, pero entonces voy a mi abogado que está intercediendo por mí y dice, Padre, yo ya lo perdoné, yo ya pagué el precio por él. Entre al gozo de mi Señor, a la gloria con él. Qué maravilloso. A mí esto me apasiona y digo, ay Señor, cómo no amarte, cómo no servirte, cómo no adorarte, cómo no buscarte.
Mira todo lo que hiciste por mí. Pero lo más importante de lo que nos está hablando el versículo, estos capítulos, ¿cómo no amar a mi hermano? Tengo que amar a mi hermano, con sus debilidades, con sus imperfecciones, con su manera de ser. No piensa como yo lo amo. No actúa como yo quiero que actúe, yo lo amo. No me hace caso, yo lo amo. Y esto, mi amigo, mi amiga, es el amor de Dios. Esto es que el amor de Dios está en nosotros y comenzamos a mostrar el amor de Dios. Yo tengo que recordar todo el tiempo lo que Dios hizo por mí. Él me perdonó, Él me limpió, Él borró mis pecados. Y esto todo me lo dio por gracia, no porque yo lo merecía. Por gracia. Gracia quiere decir un regalo inmerecido. Por eso lo hizo Jesucristo. Entonces, ¿qué merece Él? Que yo lo ame, que yo lo adore, que yo le sirva, que yo lo obedezca. Entonces ahora yo voy a hacer obras de justicia por agradecimiento a lo que ya Dios hizo, porque Dios no hizo esto con condiciones para con nosotros. O sea, no dijo, lo voy a hacer, pero tú tienes que. No, Él lo hizo, no esperando nada a cambio, pero Él le agrada que le obedezcamos y yo lo amo tanto que yo lo voy a obedecer. Si su palabra me dice que ame a mi hermano, yo lo voy a amar. Si su palabra me dice, deja de practicar el pecado, yo tengo que dejar de practicar el pecado. Si su palabra me dice, andemos como Jesucristo anduvo aquí en la tierra, yo voy a imitar a mi Jesucristo. Por amor a lo que ya Él hizo para conmigo, porque ya me salvó, yo voy a hacer esto. No lo hemos hecho bien, mis amigos, yo lo sé. ¿Hemos fallado? Sí. Pero si nos mantenemos firmes y clamamos a su Espíritu Santo que nos ayude en nuestras debilidades, que nos ayude para ser mejores cada día, que nos ayude para poder ser como Jesucristo, ten la plena seguridad que Él está contigo y que Él te va a ayudar en medio de la situación que estés pasando, en medio de tus debilidades. El amor, mis amigos, el amor no es un sentimiento. No es como, ay, pues déjame ver a ver si siento. Ahora que se me pase el coraje, entonces sí lo amo. Ahora que se me pase ya así como que, ay, ya ahora sí lo puedo amar. No. El amor implica voluntad, implica acciones. Así como nos lo muestra 1 Corintios, versículo 13 en adelante. Esto lo hablamos hace 2 semanas, si no me equivoco. Esto es como Dios quiere que amemos. Esto es como Dios quiere que mostremos amor. Se necesita voluntad. Y tal vez no la tenemos, pero tenemos al Espíritu Santo que puede hacer en nosotros que tengamos esa voluntad. Y si no estamos amando a nuestros hermanos, Jesús mismo dijo esto, lo amplió más. Dice que si no amamos a nuestros enemigos, no estamos en Él. El amor de Dios no está en nosotros. Entonces, yo creo que deberíamos de comenzar amando a nuestro enemigo. Y si amamos a nuestro enemigo, se nos va a hacer fácil amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro esposo. Esos esposos, ¿verdad? Ay, cómo nos hacen a veces renegar, así como que dice uno, ay, Señor, ¿qué hago con él? Y las esposas también, no nos quedamos atrás. Pero cuando el amor de Dios está en nosotros, el amor de Dios nos perfecciona y nos hace ver a nuestro prójimo como, ay, ok, esposo, está bien, vamos otra vez, no pasa nada, te perdono. Vamos otra vez. Y el esposo igual a la esposa. Ay, esposa, está bien. Dice mi esposo, fíjate que Dios me ha hecho muy tolerante para contigo. Le digo, ay, ¿a poco soy tan mala?
Pero cada uno como parejas, ¿verdad? Hay cositas que a veces dice, ¡ay, pero sigue dejando los calcetines ahí tirados! ¿Cuándo va a entender? Entonces ahí vemos cómo el amor de Dios cambia aún, nos hace tolerarnos unos a otros, nos hace tenernos paciencia. ¿Por qué? Porque yo recuerdo en la paciencia que Dios tuvo para conmigo, yo tengo que tenerla para con mi hermano. Así que es muy maravilloso ver cómo Dios nos ha amado, para que nosotros podamos entender por qué yo debo de amar también a mi hermano. Mi amigo y mi amiga, quiero terminar con estos versículos. Dice así la palabra de Dios: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fue mucho lo que hizo Jesucristo por nosotros. ¿Cómo no debemos amar nosotros a nuestros hermanos? Espero que estos versos hayan sido de grande bendición para tu vida. Te invito para que me sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, Un Nuevo Comienzo, y en nuestro canal en YouTube. Suscríbete, tenemos muy poquitos suscriptores, así que te animo para que te suscribas. Y recuerda, si Dios lo permite, nos vemos el siguiente miércoles a las 9 de la mañana en vivo. Y nuestro video en YouTube se estará subiendo todos los sábados. Bueno, que la gracia y la paz de nuestro amado Salvador sea contigo y con los tuyos. Que lo que resta de esta semana lo pases en bendición. Hasta la próxima.